Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, nos complace muchísimo recibir esta visita en el día de hoy. Un momento en el que Venezuela está necesitada de información, incluso con carácter académico, pedagógico. Es importante que cada venezolano tenga la iniciativa de esforzarse, de interesarse en saber con profundidad. Y para ello, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad, instituciones y también vocerías pertinentes. Por eso decía que nos complace tener hoy como visita en entrevista de Venevisión a la doctora en Ciencias Jurídicas y profesora titular de la UCB, Elsie Rosales. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comentar sobre este tema que nos relaciona en una situación nada fácil con Guyana, el tema de la discusión territorial, partiendo de algo reciente. La Cancillería, a cargo de Delcy Rodríguez, la Cancillería venezolana, hizo llegar hasta la ONU la solicitud para que designara un buen oficiante en la mediación del conflicto. Sin embargo, el gobierno guyanés acaba de responder que ese no es el camino, sino el de la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera su comentario sobre este punto en particular para pasar luego a otros. Bueno, definitivamente Venezuela ha hecho lo correcto, que es situarse dentro del marco normativo que rige esta controversia territorial, que no es otro que el Acuerdo de Ginebra, suscrito por ambas partes en el año 1966. Para que podamos de alguna manera democratizar y compartir este conocimiento, que es un tema de Estado con todos los venezolanos, permítaseme explicar que el Acuerdo de Ginebra, como marco normativo, a su vez se inserta en un marco normativo más amplio, que es el de derecho internacional público, que es el que rige con sus principios y sus normas este tipo de controversia territorial que surgió a partir del despojo del que fue objeto Venezuela a finales del siglo XIX por parte del Reino Unido de Gran Bretaña en un arbitraje. Supongo que de alguna manera tenemos idea de lo que es un arbitraje. Se formó una comisión arbitral para aquel momento y en esa comisión arbitral dio lugar a un laudo arbitral en el cual a Venezuela se consuma esta especie de despojo, de fraude contra la República, en el cual se le arrebata este extenso territorio del Esequibo. Ahora bien, en este momento Venezuela siempre ha mantenido, no solamente en el ámbito político, una diplomacia de paz. Es un país que durante toda su historia republicana jamás ha tenido ninguna actitud de carácter belicista, pero particularmente bajo el imperio de la Constitución de 1999 ha enarbolado la cooperación, los principios internacionales de respeto mutuo, de soberanía, y en ese contexto el desarrollo del Acuerdo de Ginebra durante todos estos años ha dado lugar al arbitraje de diferentes mecanismos o métodos que están allí incluidos. En este caso se venía aplicando entre los dos estados durante los últimos años, ya incluso con la actividad del tercer buen oficiante, el mecanismo o método de los buenos oficios. Lamentablemente sucedió un hecho fortuito, que fue el fallecimiento en el año 2014 del último buen oficiante, y con motivo de esto lo natural era proseguir con la designación de uno nuevo. Este procedimiento está establecido en el Acuerdo de Ginebra, plenamente vigente, y permite que ambos estados convengan en el nombramiento de un nuevo buen oficiante, o que de esta manera sea solicitado ante el secretario general de las Naciones Unidas. Exactamente este camino jurídico es el que ha proseguido Venezuela. Lamentablemente el gobierno actual de la República Cooperativa de Guyana ha de alguna manera intentado salirse en estos últimos momentos del acuerdo, tiene una suerte de actitud contumaz contra la legalidad internacional y contra las normas jurídicas que rigen, y entonces ha intentado como de darle la vuelta y no quiere acogerse a lo que en derecho internacional y conforme a los órdenes constitucionales de ambos estados y los elementos, por supuesto, de concordia y fraternidad, debe regir. Ciertamente en el Acuerdo de Ginebra hay varios métodos posibles. Hay un elenco que a su vez se conecta con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que permiten varias formas. Entonces no es tan sencillo como que un Estado determine este va a ser el método, va a ser otro, sino que ambos deben consensuar el mejor método para de una forma amistosa llegar a un arreglo sobre esta controversia territorial.
¿Qué peso tiene en esta situación lo jurídico y lo político? ¿Cuál es el camino predominante? ¿Cómo deben coexistir todos estos elementos, entendiendo que todo también tiene una connotación geopolítica? Puede ser interesante saber qué determinación pueden lograr países vecinos. Es decir, ¿qué perspectiva podría plantearse entre lo político y lo jurídico? En un asunto complejo como este, todas las dimensiones son valiosas. Es importante la dimensión política, la dimensión jurídica y muy importante también la dimensión histórica. Este es un asunto histórico, un tema secular, es decir, Venezuela durante poco más de un siglo ha mantenido de una manera jurídica y por los medios políticos disponibles una reclamación seria, pacífica, dentro del marco del derecho internacional, y de forma constante Venezuela ha planteado que esta reclamación y que se resuelva de la mejor forma esta controversia territorial sobre un amplio territorio que a Venezuela le fue despojado de una forma absolutamente ilícita. La dimensión política y la dimensión jurídica van unidas, al igual que la dimensión histórica. ¿De qué forma? Van unidas porque en el momento del relacionamiento diplomático, el Acuerdo de Ginebra, que es el marco normativo, introduce diferentes aspectos, formas políticas de resolución de esta controversia, y los va administrando, lo jurídico va dándole como un vehículo, un medio, una forma de hacerlo de manera pacífica, de manera equilibrada, de manera imparcial. ¿Qué lamentablemente está sucediendo con la actitud última sobrevenida que en este año ha venido planteando el actual gobierno de la República Cooperativa de Guyana, que de alguna manera quieren zafarse de esta legalidad internacional, de este Acuerdo de Ginebra, y están cometiendo algo que se puede calificar de una infracción internacional, que es actos unilaterales de disposición sobre un territorio controvertido. Lo que queremos que todos los venezolanos entendamos, pero que lo entendamos con la ponderación y con el equilibrio que es necesario dentro siempre del marco de la legalidad, es que ningún Estado sobre un territorio controvertido, cuando hay un contencioso de esta naturaleza, puede hacer actos de disposición sin consultar al otro. Lo más correcto jurídicamente, pero a su vez lo más noble políticamente, lo políticamente correcto, lo apropiado en las buenas relaciones de vecindad. Venezuela ha mostrado por décadas de manera sostenida su actitud amistosa de integración, de cooperación. Venezuela y Guyana son países hermanos. Es muy importante que Venezuela siempre lo ha mantenido, y sea esto lo que esté por delante, esa actitud de buena vecindad. Y sobre todo con los países que están al lado nuestro, que son nuestros países hermanos, no porque esto sea una simple proclama, sino porque esto está en la esencia del buen relacionamiento. Entonces, siendo así, no es sano ni conveniente para ninguno de los dos países que se cometan acciones unilaterales como ha cometido el gobierno de Guyana, pretendiendo autorizar a que empresas transnacionales puedan en territorio controvertido disponer sin preguntarle, sin consensuar con Venezuela. Si además es extremadamente sencillo poder consensuar entre dos países que puedan tener intereses comunes para que haya mejor prosperidad, ¿por qué entonces un país de forma unilateral plantea esta situación de disposición unilateral, violentando, por supuesto, principios internacionales, el derecho internacional? ¿Y qué podemos esperar entonces? ¿Cómo se dirime este asunto? Le pregunto, hasta ahora el gobierno de Guyana ha demostrado, dentro de este avance por decisión unilateral sobre un territorio que está en reclamación, ha demostrado en algún punto inhibición, se ha detenido en algo por consideración a esto que usted está invocando. Bueno, hace 12 años aproximadamente hubo una situación similar, un incidente similar con esta misma empresa transnacional que pretendió realizar unas exploraciones en las aguas del espacio geográfico controvertido, y ante las notas de protesta que Venezuela permanentemente, noten ustedes que Venezuela lo que hace es, por la vía diplomática, política y jurídica, usar los mecanismos normales de advertir las situaciones irregulares que no se pueden plantear porque están fuera de la legalidad. Venezuela en aquella ocasión lo hizo y cesó esta pretendida incursión en el espacio territorial controvertido. Sin embargo, en esta oportunidad no es eso lo que ha acontecido, por lo cual Venezuela debe proseguir. De ahí
la instancia del secretario general que fue habilitado dentro del Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, además a partir de todo un trabajo importantísimo que llevó adelante la República de Venezuela del entonces ante las Naciones Unidas para que se determinara que había una controversia territorial y que nacía entonces una legalidad que iba a regir la solución pacífica de esta controversia. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos disponibles varias fórmulas de solución que además son progresivas, es decir, hay mecanismo de la comisión mixta, del buen oficiante, que es por método de los buenos oficios. Hay diversas formas que están reguladas en la legalidad internacional de la Carta de las Naciones Unidas que van por formas de conciliación, de medición, de investigación histórica, y por ese camino, incluyendo la vía propiamente jurisdiccional contenciosa, que sería de la Corte Internacional de Justicia, poder llegar a esa solución. Eso sí, todo y cada uno de los mecanismos deben ser concertados mutuamente y se le insta al secretario general de las Naciones Unidas para que, por ejemplo, en este caso, lo que hace Venezuela es tratar de proseguir. Véanlo, por favor, porque es un tema de sentido común. Si teníamos un mecanismo en progreso y se produjo el fallecimiento del buen oficiante, que es un hecho de la naturaleza, ¿qué era lo natural? ¿Qué nos dice el sentido común? Continuar con ese mecanismo que viene rindiendo sus frutos. Eso sí, de manera invitamos, haber puesto un sustituto, por ejemplo. Claro, volver a nombrarlo con las características que debe tener esta actividad. Nombrar el sustituto con la anuencia, el acuerdo, el consenso de ambas partes, es decir, de ambos estados, Venezuela y Guyana. Siendo así, este es el camino, y si ese método pues no llega a la solución, porque recuerden que este acuerdo rige hasta que se alcance, esto es muy importante tenerlo en cuenta, hasta que se alcance la solución pacífica de esta controversia territorial. ¿Qué sucede? Que en la medida en que un método se agota, pues se adviene a otro, pero la forma en que se adviene a otro, que sea progresivo dentro de la fórmula amistosa para llegar a algo que sostiene el acuerdo, que es el arreglo práctico. De modo que lo normal, y esto para todas las formas de resolución de conflictos que dispone el derecho en todas las materias, es que se va de las vías amistosas hacia vías que finalmente se llegue a la fórmula judicial. Venezuela, por supuesto, podría, desde el punto de vista jurídico, y estoy hablándolo en abstracto, ir a la vía judicial, pero lo correcto desde el punto de vista jurídico es que se vayan agotando los métodos amistosos, consensuados, para alcanzar la solución y dejar las fórmulas que son que son un poco más complejas y que demorarían más tiempo, dejarlas para después. Es como un camino que se va haciendo paso a paso, y respetar el paso a paso es fundamental para que la solución de la controversia sea satisfactoria, como bien apunta la norma internacional que rige la materia, sea satisfactoria para ambas partes. Doctora, la voy a llevar a una situación que no sé si es viable en respuesta, en análisis, en proyección. Para el momento en que lleguemos a una solución, a una decisión de acatamiento o de acuerdo mutuo, ¿cuál instancia tendrá la última palabra? Vista esta problemática en perspectiva desde este momento con lo que está pasando, ¿qué debemos entender los venezolanos en cuanto a la instancia que tendría en sus manos la última palabra? Ese tercero que se pronuncie y diga, esta es la resolución o esta es la sentencia, o las cosas deben quedar de esta manera. Pensemos que ante la comunidad de naciones, cada estado es un estado soberano. Es muy importante que el concepto de soberanía. La soberanía de cada estado es un principio de carácter internacional y lleva a consecuencias importantes como el respeto mutuo, el respeto de las mutuas soberanías. Por eso la inteligencia del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional público en general permite que los estados puedan llegar a un acuerdo equilibrado, armonioso, amistoso, respetuoso. Eso es lo que se postula. Y ese es el camino en el que Venezuela sostiene, conforme a la legalidad, en el que invita y le reitera a la República Cooperativa de Guyana, en este momento, que ha optado por algo que pues no está muy claro por qué lo viene haciendo de esta manera y por qué está planteando esto, más allá de un acto de disposición, si se quiere, arbitrario sobre un territorio controvertido. Entonces, el camino natural es el camino del entendimiento dentro de ese marco jurídico que es constitucional para ambos estados y que es el derecho internacional público y que un marco preciso que es el Acuerdo de Ginebra.
¿Por qué entonces por la soberanía podemos ir paso a paso a través de fórmulas de negociación para llegar al arreglo pacífico que sea satisfactorio a ambas partes? Y la participación o contribución que pueda dar, por ejemplo, el secretario general es una contribución que nació al hilo de la propia letra del Acuerdo de Ginebra. Se le autoriza, ¿pero quién lo autoriza? Guyana y Venezuela, de mutuo y soberano ejercicio, le autorizan para que participe. ¿Cómo, por ejemplo? Supongamos que Venezuela y Guyana ahora mismo que deben nombrar el nuevo buen oficiante, no se ponen de acuerdo en la persona específica que sea, pues van y le solicitan lo que ha hecho Venezuela al secretario general de Naciones Unidas para que él contribuya, ¿cómo? Nombrando a esta persona que actuaría como buen oficiante, y así sucesivamente. Pero siempre pensemos que el mejor camino es el camino bilateral. Esto es una controversia bilateral entre dos estados, y que si en algún momento se llegase, cosa que perfectamente también es posible, pero cada cosa a su tiempo para que rinda el mejor beneficio para ambos estados y a ambas soberanías. En su momento, si Venezuela tuviera que ir a la Corte Internacional de Justicia, que seguramente no solamente lo haría, y seguramente le darían la razón a Venezuela sobre este despojo terrible que sucedió a través de ese arbitraje que se llamó laudo arbitral de un imperio para el momento del siglo XIX, que era la Gran Bretaña, contra Venezuela, y le despojó del Esequibo, seguramente se establecerá justicia, sin duda. Gracias por esta visita. Estoy convencido de que serán necesarias otras visitas más para seguir conversando en profundidad sobre un tema como este que tanto lo amerita. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y a Venezuela por escuchar. Elsie Rosales, doctora en Ciencias Jurídicas y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela.